El demonio de Jersey. Nunca imaginé que mi vida pudiera torcerse de tal manera que una noche de aparente soledad se convirtiera en el escenario de un horror tan profundo que la línea entre la vida y la muerte se difuminara por completo. Siempre me había considerado una persona de razón, aferrada a la lógica y a la seguridad de lo cotidiano, hasta que aquella experiencia inhumana me obligó a enfrentar un abismo que nunca supe que existía. Todo comenzó cuando decidí apartarme del bullicio cotidiano y retirarme a una vieja casa en las afueras de una pequeña localidad, buscando en la soledad el respiro para recomponer mi espíritu. La construcción, ya desgastada por el tiempo, parecía susurrar secretos en cada crujido de sus maderas y en cada sombra que danzaba al compás de la luz de unas lámparas parpadeantes. Al principio, atribuí esos detalles a la melancolía de un lugar abandonado y al cansancio del viaje. Sin embargo, pronto la atmósfera se volvió opresiva, cargada de una presencia inconfundible que me hacía sentir observada en cada instante. Esa sensación se intensificó una noche particularmente oscura. El reloj marcaba la medianoche cuando, sobresaltada, desperté con el corazón desbocado. La habitación había caído en un silencio sepulcral y, de algún modo, la temperatura se había desplomado de forma abrupta. Una niebla espesa y cargada de un olor a azufre se filtraba por las rendijas de las ventanas, envolviendo cada objeto a su paso. Mientras trataba de convencerse a mí misma de que se trataba de un mal sueño inducido por el cansancio, mis ojos se posaron en el diario que llevaba para registrar mis pensamientos. Para mi horror, encontré garabatos oscuros y retorcidos, trazos que narraban una historia de desesperación y sufrimiento, palabras que yo jamás recordaba haber escrito. En ese instante, comprendí que algo o alguien más habitaba en ese lugar. A medida que los días transcurrían, la inquietud se transformaba en un terror palpable. Mientras caminaba por los largos pasillos de la casa, percibía un murmullo apenas audible, un eco extraño que se mezclaba con mis propios pensamientos y me sugería secretos prohibidos. Esa sensación se hacía cada vez más intensa y pronto dejé de atribuirlo a mi imaginación. No tardé en sentir que cada sombra era portadora de un mensaje de ultratumba, que el mismo ambiente conspiraba para revelar una presencia oscura y ancestral. Fue en la noche en que todo alcanzó su clímax. Me encontraba en el salón, absorta en mis pensamientos y tratando de ordenar la confusión de mis emociones, cuando una sombra emergió de la penumbra. No era una sombra ordinaria, sus contornos eran difusos, se deformaban y retorcían con cada movimiento, como si estuvieran vivos. Por un breve instante, mi mente se inundó de un terror primigenio, una sensación de fatalidad que amenazaba con devorar mi ser. Allí, frente a mí, se materializó lo que después conocería como el demonio de Jersey. No recuerdo con precisión cómo sucedió todo, la realidad se desintegró en un abrir y cerrar de ojos. De pronto, mi cuerpo se volvió inmóvil, paralizado por el pánico. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en un nudo de desesperación. La entidad se acercó lentamente, y aunque sus palabras quedaron sumidas en el silencio, su intención era inequívoca. Había venido a quebrantar la barrera que me separaba de la razón. Cada paso que daba hacia mí hacía que un dolor indescriptible se apoderara de mi interior, como si una fuerza invisible estuviera desgarrando mi ser. La oscuridad se adueñó de mis sentidos, y en ese estado abismal, comprendí que mi existencia pendía de un hilo tan delgado que bastaba con un solo suspiro para cruzar la línea hacia la nada. Durante lo que parecieron horas eternas, mi mente se fragmentó en un torbellino de emociones contradictorias. El terror absoluto se mezclaba con un dolor insoportable y una desesperación tan intensa que me sentía arrastrada hacia un abismo sin retorno. En esos instantes, cada latido de mi corazón era una lucha por la supervivencia y cada suspiro se convertía en un grito ahogado en el vasto vacío de la noche. La entidad se alimentaba de mis miedos, intensificando cada sensación hasta el punto de hacerme olvidar quién era. La realidad se transformó en una sucesión de imágenes distorsionadas, destellos de luces y sombras que se mezclaban en una sinfonía de horror, donde el tiempo se detenía y la agonía se hacía eterna. En medio de ese caos, me encontré atrapada en una batalla desesperada por mantener mi humanidad. La lucha no era solamente contra una manifestación sobrenatural, sino contra la desintegración de mi propia mente. Con un esfuerzo sobrehumano,
logré reunir la fuerza necesaria para enviar una oleada de energía desde lo más profundo de mi ser, una fuerza que, aunque efímera, hizo titubear a la entidad y me permitió recuperar, aunque sea momentáneamente, el control de mi mente. Sin embargo, la victoria fue breve. Apenas logré estabilizar mis emociones, el demonio regresó con renovada ferocidad, como si la mera existencia de aquella chispa de vida representara una amenaza para su malévola esencia. La confrontación se convirtió en un juego macabro en el que la línea entre la realidad y el delirio se desdibujaba, y cada segundo se transformaba en una batalla por la supervivencia. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a asomar, la entidad había desaparecido, dejando tras de sí un rastro indeleble en mi alma. Mi cuerpo, aunque físicamente presente, se sentía despojado de la vitalidad, y cada paso que daba era un recordatorio doloroso de la lucha vivida. Los días siguientes se tornaron en un calvario de recuerdos y pesadillas. Lo ocurrido aquella noche se transformó en una cicatriz invisible que me perseguía a cada instante, recordándome la proximidad del abismo. La casa, aquella morada de sombras y secretos, se volvió un lugar maldito, y cada rincón parecía susurrar historias de un terror que se negaba a desvanecerse. La experiencia me obligó a cuestionar mi propia realidad. ¿Fue todo una alucinación inducida por el miedo y el cansancio, o realmente había habido una manifestación de lo sobrenatural? La incertidumbre se enredaba en mi mente, alimentando una espiral de dudas que se extendía día tras día. Con el tiempo, la lucha interna se transformó en una obsesión. La noche del encuentro se convirtió en el eje central de mi existencia, una herida abierta que se reabría en cada pensamiento, en cada respiro. Comencé a indagar en leyendas y relatos antiguos, tratando de comprender la naturaleza del mal que había presenciado. Descubrí que el demonio de Jersey era mencionado en relatos que hablaban de una entidad ancestral, una fuerza oscura que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que se aventuraban en los límites de la cordura. Cuanto más profundizaba en esos textos, más parecía evidente que lo que había experimentado no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación de un mal que trascendía las fronteras de la lógica. Cada noche, al intentar conciliar el sueño, las imágenes de aquella noche infernal se alzaban con fuerza. La oscuridad se transformaba en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, y el eco de pasos invisibles resonaba en cada rincón de mi mente. La experiencia me llevó a un estado de alerta permanente, en el que cada sonido, cada sombra, podía ser la señal del regreso de aquella entidad. El dolor físico y la angustia emocional se entrelazaban en un torbellino de sensaciones que amenazaban consumirme en la locura, recordándome que la lucha por la supervivencia es tan frágil como la vida misma. Los meses que siguieron a esa noche fueron un continuo desafío. La sombra del demonio se convirtió en una presencia latente, un espectro que se manifestaba en el susurro del viento, en el crujir de una puerta antigua, o en el tenue reflejo de la luna sobre el suelo. Intenté reconstruir mi vida, aferrándome a la rutina y a pequeños momentos de paz. Sin embargo, en la quietud de la noche, el terror volvía a asomar, recordándome que lo ocurrido no podía olvidarse tan fácilmente. Cada página de mi diario se llenaba de trazos oscuros, de garabatos que surgían sin mi voluntad, como si la mano invisible del mal quisiera perpetuar su relato en mi memoria. Durante largos días, me sumergí en la investigación. Visité bibliotecas, consulté textos antiguos y me adentré en relatos de aquellos que habían tenido encuentros similares. Descubrí que muchos testimonios coincidían en describir una entidad que se alimentaba del miedo, una presencia que emergía en lugares olvidados y que se manifestaba cuando el alma humana estaba más vulnerable. Esa búsqueda de respuestas se transformó en una obsesión, en la necesidad de entender si lo que viví era real o simplemente el reflejo de una mente desgastada. Cuanto más indagaba, más se entrelazaban las historias, relatos de personas que habían visto sombras en la penumbra, de testigos que habían sentido un frío inhumano en sus huesos, y de aquellos que afirmaban haber sido perseguidos por algo que no podía ser explicado por la razón. Una tarde, mientras caminaba por un sendero solitario en las afueras de la ciudad, el ambiente me envolvió en una atmósfera insólita. El sol se filtraba entre las hojas, creando juegos de luz y sombra que parecían esculpir figuras fantasmales en el suelo. Fue en ese preciso instante cuando, entre la maleza, percibí la forma de una figura oscura que me observaba con una intensidad perturbadora. No hubo diálogo, ni siquiera un suspiro,
solo el abrumador sentimiento de haber sido reconocida por esa sombra del pasado. Ese instante me hizo comprender que la presencia del demonio no era exclusiva de aquella casa maldita, sino que se extendía como una huella imborrable en el tejido mismo de la existencia. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa dualidad. Las noches, aunque seguían estando marcadas por el temor, también me ofrecían instantes de reflexión profunda. Descubrí que cada experiencia, por devastadora que fuese, llevaba consigo la semilla de una transformación interna. La noche en que el demonio se manifestó ante mis ojos fue, sin lugar a dudas, el episodio más terrorífico de mi existencia. Sin embargo, también fue el punto de inflexión que me impulsó a mirar en el espejo de mi alma y a descubrir una fuerza que jamás imaginé poseer. Hoy, al sentarme a escribir estas líneas, mi mente se llena de recuerdos fragmentados de aquella noche infernal. La sombra del demonio de Jersey se ha convertido en una metáfora de los miedos más profundos, en la representación de esos demonios internos que todos cargamos y que, en momentos de debilidad, amenazan con arrebatar nuestra esencia. Sin embargo, a través del dolor y la soledad, he aprendido que la supervivencia no reside en la negación de la oscuridad, sino en la capacidad de enfrentarla, de transformarla en una lección vital. Cada cicatriz que llevo, cada suspiro en la quietud de la madrugada, es un testimonio de la batalla librada entre la luz y la sombra, entre el terror y la esperanza. No busco glorificar el horror ni exaltar la tragedia, sino simplemente compartir la verdad de un encuentro que, a pesar de haber rozado el límite de la muerte, me dejó con la convicción de que la voluntad de vivir es más poderosa que cualquier entidad oscura. La noche en que el demonio de Jersey casi me arranca la vida fue el despertar de una realidad compleja, en la que el mal y la redención coexisten en una danza eterna. En cada amanecer encuentro la oportunidad de renacer, de dejar atrás la huella del pasado y de mirar hacia el futuro con la convicción de que, aunque la oscuridad siempre pueda acechar, la luz interior es invencible. La experiencia me ha transformado, me ha enseñado a valorar cada instante y a comprender que la existencia, con todas sus contradicciones, es un milagro que merece ser vivido a pesar de sus sombras. Esta crónica, contada en la soledad de mi voz y sin nombres que la adulteren, es el testimonio de una noche de horror real y de la lucha interminable por mantener viva la esencia humana. Es la historia de cómo, frente a lo inexplicable, la esperanza se alzó y me permitió seguir adelante, convirtiendo el dolor en una fuerza que, aunque aún late en cada rincón de mi ser, me impulsa a no ceder nunca ante la desesperación. Hoy, al cerrar este relato, sé que mi camino seguirá estando marcado por la dualidad entre la luz y la sombra. Cada día es una nueva batalla, cada noche un desafío, pero también una oportunidad para reafirmar que, a pesar de haber rozado el abismo, sigo siendo capaz de amar, de soñar y de encontrar la belleza incluso en medio del terror. El demonio de Jersey ya no es solo aquella entidad que se apareció en la penumbra de una noche fatídica, es también la representación de todos esos miedos internos que, si se enfrentan con coraje, se pueden transformar en la fuerza vital que impulsa la existencia. Esta es mi historia. Una historia de horror vivencial, contada en primera persona, sin adornos innecesarios ni nombres que distraigan del verdadero terror, el miedo a lo desconocido y la lucha diaria por preservar la luz en medio de la oscuridad. Al compartir estos recuerdos, mi intención no es revivir el sufrimiento, sino honrar la resiliencia de un espíritu que, a pesar de haber estado al borde de la muerte, encontró en la desesperación la semilla de una nueva esperanza. Cada palabra aquí escrita es un tributo a la capacidad humana de resistir, de transformar el terror en una lección de vida y de encontrar, en los rincones más oscuros, la chispa que enciende la esperanza. Y es en esa chispa, en ese tenue resplandor, donde reside la promesa de que, aunque el mal se haga presente de vez en cuando, la voluntad de vivir y de amar es una luz que nunca se extinguirá. Con cada amanecer, me doy cuenta de que la experiencia vivida es, en definitiva, una parte indeleble de quién soy. La cicatriz del encuentro no desaparece, pero con el tiempo se transforma en un recordatorio de la fuerza interior, de la capacidad de sobreponerse a lo inimaginable. Y aunque la sombra del demonio de Jersey pueda reaparecer en algún rincón inesperado, ahora sé que lo verdaderamente terrorífico no es la presencia del mal, sino la posibilidad de que, en cualquier momento, uno se rinda ante sus propios miedos. Yo he elegido,
En cambio, resistir, buscar en la oscuridad el destello de luz que siempre está allí, esperando ser redescubierto. Esta narrativa es la crónica de una noche que casi me arrebata la vida, pero también el relato de un renacimiento personal, de la transformación del terror en un motor para seguir adelante. No es solo un cuento de horror, sino un testimonio de la fragilidad y a la vez de la fortaleza del espíritu humano, un recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, la esperanza puede abrirse paso. Al mirar hacia atrás, cada momento de aquella noche infernal se convierte en una lección y cada cicatriz es una medalla de la lucha por la supervivencia. Mi historia, contada sin nombres y sin adornos innecesarios, es la verdad desnuda de un encuentro con lo inexplicable y la lucha incansable por recuperar la luz en medio de la oscuridad. Hoy, mientras continúo mi camino, abrazo cada día con la certeza de que la vida, por muy frágil que sea, es un regalo precioso que merece ser vivido a plenitud. Y aunque el recuerdo del demonio de Jersey se mantenga como un eco lejano, también lo hace la convicción de que, en la eterna lucha entre el bien y el mal, siempre somos nosotros quienes elegimos la luz. Esta es mi historia de horror, de terror vivido en carne propia, y de una resiliencia que, a pesar de la oscuridad, sigue brillando con la fuerza de la esperanza. Es la crónica de una noche que casi me lleva al abismo, y de un viaje interno que me ha enseñado a valorar cada instante de la existencia, a comprender que incluso en los momentos más sombríos, la posibilidad de renacer siempre está presente. Espero que, al leer estas líneas, encuentres en mi relato no solo el eco de un terror real y devastador, sino también la certeza de que la voluntad de vivir puede transformar hasta el dolor más abismal en la luz que nos guía. Esta es mi verdad, mi testimonio de que la oscuridad, por profunda que sea, jamás logrará apagar el fuego inextinguible de la esperanza. ¿Te atreverías a adentrarte en los bosques donde acecha el demonio de Jersey? Hay quienes aseguran haberlo visto y otros que nunca regresaron para contarlo. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias aterradoras. ¿Conoces alguna leyenda parecida? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia, si es que sobrevivimos para contarla.